Expertos de la salud mental y de la neurociencia han comprobado que si transformamos nuestra mente, podemos transformarlo todo. Bienvenidos a un nuevo video de Queridamente. Esta vez yo no sé por qué, pero los primeros videos con nuestra psicóloga de Queridamente me puse gruesa. O sea, de verdad, dije, vamos con temas duros ya. A la yugular. Mi Carlita Díaz, nuestra psicóloga, mi psicóloga, que ahora ya la comparto con ustedes. Como siempre, ella nos acompañará siempre que hablemos temas así. Yo creo que estoy eligiendo temas que fijo he vivido, ¿verdad? Porque me gusta también contar un poquito o hacerte preguntas que viví en algún momento. Y hoy el tema es, queridamente, ya no sintamos más culpa. Ya no. Voy a empezar contándote en qué momento me machucaba la culpa fuerte. Primero, yo sé que muchos saben la situación familiar, ¿verdad? De mi familia, por supuesto. Y los que no, pues pueden googlear. Ya lo solté, Pero, ya googleé. Ya. Yo, cuando mi mamá se va de la casa, primero me empiezo a dar cuenta que yo era una hija que no valoraba la presencia de mi mamá en la casa. Uh-huh. Entonces empecé a culparme tanto de por qué eras tan superficial, tan egoísta. O sea, pudiste haber aprovechado tomar el cafecito con ella, pero como ahorita no está, ahorita te duele. Entonces me sentía culpable porque muchas veces mi mamá llegaba al cuarto a dejarme el cafecito y me decía, venite a ver la novela conmigo. Y yo, no, me quedo en el cuarto. No, ¿y qué hacía en el cuarto? Estaba grabando videos, cosas de verdad que hoy digo, pero era una chavita, ¿verdad? Era una chavita. Y te prometo, mi Carlita, que yo iba en cada rincón de la casa, veía ese sillón, me siento culpable por no haberme sentado ahí con mi mamá. Veía su taza, me siento culpable por no haberme sentado con ella a platicar en ese momento. Esa fue la primera vez que experimenté una culpa. Después, yo empecé a sentirme culpable por disfrutar cuando sabía que ella estaba sufriendo. Yo decía, no puede ser que yo ande de viaje. Y la primera vez que lo experimenté fue en mi luna de miel. Los primeros días de mi luna de miel me costó el poder controlarme emocionalmente porque había una parte de mí que decía, ¿cómo yo puedo estar aquí disfrutando mientras mi mamá está sufriendo tanto? ¿Cómo? Era de verdad un tema de la culpa que me aturdía todos los días. Gracias a Dios he venido trabajando en esto y sé que es algo que nos quita mucho la paz y sé que nos impide llegar a momentos de alegría, de felicidad, nos impide mucho. Por eso yo quiero que hoy hablemos de la culpa. ¿Es normal sentir culpa? Sí, es humano, es una emoción y no podemos elegir en qué momento la sentimos. Pero si te das cuenta en tu narración, es la forma en la que narras la historia, también es provocadora de una emoción. ¿Qué emoción? La culpa. Porque cuando dices, ¿por qué no fui a tomar café con mi mamá? Lo primero que va a evocar toda esa narrativa, todo ese diálogo interno es culpa. Culpa, sí. Entonces es una emoción que es una emoción vulnerable, es decir, está abajo del iceberg. Yo siempre pongo este ejemplo que lo tomo de Sue Johnson, que es una autora maravillosa. En su libro Abrázame Fuerte habla de esto y ella habla de emociones reactivas como el enojo, que es la más conocida, y emociones vulnerables como culpabilidad, vergüenza, que son dos de las más fuertes que podemos llevar encima los seres humanos, y tristeza y miedo. Entonces, la culpa es una emoción que no decidimos cuándo ocurre porque las emociones simplemente ocurren, pero que sí podemos ayudarnos a sentirla en menor escala, dependiendo mucho de cómo cambiemos esa narrativa. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, ¿cómo podrías mejorar ese diálogo para poder decir lo mismo sin dejar de ser objetiva, pero que no te cause al final culpa,
sino que evoques una emoción distinta, ya sabiendo que lo que quieres es evocar una emoción distinta. A ver, ¿me quieres ver cómo lo haces o te ayudo? O sea, que en lugar que yo dijera, me siento culpable por disfrutar cuando mi mamá está sufriendo, ¿sí? Tú me estás pidiendo que a eso yo le cambie para dejar de sentir tanta culpa. Sí. A la gran. Qué fuerte, ¿cierto? Es fuerte. Sí, cariño. ¿Cómo lo cambiarías tú en mi lugar? A ver, por ejemplo, en la primera narrativa, cuando dijiste, ¿por qué no me senté A tomar el café con mi mamá? ¿Por qué no fui a ver la novela con ella? Ajá. Tú después dijiste algo que estaba muy cerca, Ajá. que es, yo era una chavita. Ah, sí. Y sabes, eso es importante. ¿En qué momento de la vida o de nuestra vida ocurre esto que nos genera culpa? Porque si yo era una chavita y yo no sabía de la vida y yo no había pasado por una situación así, entonces por lo tanto yo tampoco podía pensar ¿Qué iba a pasar por una situación así. Solo estaba siendo una adolescente normal que lo que quiere es estar consigo misma y con sus amigos y no con sus padres. Porque en ese ciclo vital de la vida, los pares son lo más importante. Sí. Entonces, cuando tú ves todo, en lugar de solo ver la acción de no fui con mi mamá a tomar café, ves todo lo que estaba ocurriendo a tu alrededor, incluyendo esa etapa de la vida en la que tú estabas y tu contexto, te vas a dar cuenta de que no había forma de que lo hicieras diferente. Ah, sí, porque hoy que tengo 33 años, por supuesto que doy mi vida por ese cafecito. Claro. O sea, por llevármela a tomar café todo el día. Claro, por supuesto. Pero de chavita, obviamente no. No sabía que, primero como tú bien lo dijiste, no sabía lo que iba a pasar. Ajá. Y aparte, era inmadura. Claro. ¿Verdad? Porque es normal que seas inmadura a esa edad. Porque si no le agregas eso, soy inmadura. Puedes seguir siendo... Yo conozco personas que tienen 40 y siguen siendo inmaduras. Entonces, eras inmadura, lo cual era lo esperado para esa etapa en la que estabas. Entonces, estabas viviendo una etapa en la que no te imaginaste que todo esto podía pasar. Y lo más importante es, ¿qué aprendiste de eso? A valorar a mi familia como nunca lo he hecho, ¿verdad? A darme cuenta que era importante, porque yo en ese momento, yo le estaba dando importancia a las redes sociales. Recuerdo bien, ¿cómo se llamaba esta aplicación amarillita de un fantasma? Snapchat. ¡Snapchat! También sé cosas. Sí, Recuerdo que estaba empezando Snapchat y yo me encerraba en el cuarto a grabar, pero por montón. Y mi mamá hasta con pena entraba de, te traigo tu cafecito, vas a ver la novela conmigo, ¿qué? Y yo metida en las redes sociales, ¿verdad? Obviamente, ahora estoy en una posición en donde yo sé 1000 veces que las redes sociales no son ninguna prioridad en mi vida, sino que es mi familia. Pero ahora, como tú bien lo decís, Carlita, yo ya no me siento culpable. Porque sé que en esa época yo no sabía nada de la vida. Claro. Yo podía tener, si quieren, 25 años, pero realmente siento que era muy inmadura, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, con la prueba familiar, con todo el dolor, he madurado. Si no, creo que hubiera sido de las personas que llega a 50 inmadura. De verdad. Porque me ha ayudado mucho. Claro. Y te voy a contar lo que pasó con la siguiente culpa, que era la de... Tu viaje. La de mi viaje. Disfruto y azufre. Esa culpa la externé. La otra no la externaba nunca. Solo me la guardaba. Y recuerdo que una vez le dije a mi mamá, mami, es que me siento culpable de viajar. Me siento culpable de disfrutar cuando tú estás sufriendo. Y ella me dijo, ¿tú no crees que yo soy feliz cuando tú sos feliz? Oh, qué lindo. No, o sea, ¿tú no crees que si tú te realizas, cumplís tus sueños, luchas por lo que querés, no me vas a hacer feliz a mí? Ay, no. Ahí se me cambió el chip por completo. Pero lo dije. Claro. No es fácil decir no. de qué se siente culpable. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque es una emoción vulnerable. Necesitamos tener una conexión muy profunda con la persona a la que le externemos esas emociones vulnerables. Es mucho más fácil enseñar el enojo. A la gran puchica, estoy harta de todo, no sé qué. Pero siempre que veas a alguien enojado, piensa, es la punta del iceberg. Debajo siempre hay emociones
mucho más profundas, más vulnerables, que no todo o sea, nadie nos enseña a hablar desde esas emociones. No. Es difícil hablar, por ejemplo, de tuve vergüenza porque esto pasó, porque no pude hacer esto. O sea, decir que tengo vergüenza o que siento culpa es con muy pocas personas y a veces no tenemos ni siquiera a una sola persona a quien podamos compartirle eso. O estoy triste, o tengo mucho miedo de perderte, o tengo mucho miedo de perder esta conexión que tenemos. Sí. Generalmente protestamos y la protesta es enojo. Entonces ay, estoy harta de que tú no me pongas atención y ya no me escuchas, pero lo que hay en el fondo es miedo a perder a esa persona. Y la otra persona cuando escucha esto siente culpa, pero tampoco va a decir, mira, yo siento culpa porque me estás diciendo eso, sino solo va a decir, sí, es que tú siempre exiges y exiges y exiges. Cuesta mucho ser sincero con el tema de la culpa porque siento que siempre nuestra mente nos dice que pudimos haber hecho las cosas mejor. Y no sé por qué nuestra mente nos dice eso, pero es una realidad. Y el decirle a nuestra mente hoy, es que no podías haber hecho las cosas mejor si no sabías cómo era mejor. Claro, no sabías ni siquiera que un mejor existía. Ajá. ¿Cómo puedes hacer o reaccionar de una forma ante un evento que nunca has vivido en tu vida? Y que según tú no estaba mal. Era acorde a tu edad, cariño. O sea, no veo nada. O sea, yo entro al cuarto de mis hijos y probablemente mis hijos van a estar viendo sus redes y voy a decirles, vamos a tomar un cafecito. Ay, es mi hombre. O sea, ay, eso mi mamá. Freshman. O sea, porque, ¿sabes? Nunca pensamos tampoco, esto nos pasa muy a menudo y no es que nunca, pero casi nunca pensamos en que podemos perder algo que tenemos cuando somos jóvenes. Sí. Cuando ya somos señores como yo, ya pensamos en las repercusiones. Pero, ¿sabes? Cuando somos jóvenes no pensamos en esa repercusión. No pensamos que algo que tengamos se vaya a ir. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa en la que nuestra atención está en otras cosas. Sí. Estamos creciendo, nuestro cerebro se está terminando de formar, estamos haciendo vínculos de amistades que para nosotros son wow en ese momento, porque así lo somos todos. Todos los seres humanos atravesamos por esa etapa. Esto de sentir culpa, como lo dijo Carlita, es muy normal, ¿verdad? Y yo pregunté en las redes sociales si tuvieran a mi psicóloga, así mía, pero que ahora también ustedes, enfrente, ¿qué le preguntarían sobre la culpa? Quiero que le dediquemos bastante tiempo a esto. Traté de elegir los mensajes que pueden ser más comunes, que puede ser un sentir común, ¿verdad? Recuerden que nuestro Instagram es queridamente.gt para que estén pendientes porque yo voy a estar poniendo la cajita de preguntas para que puedan preguntarle directamente a nuestra psicóloga de Queridamente, Carlita. Bueno, dice Ingrid, ¿cómo puedo dejar de sentir culpa por haberle hecho daño a alguien y siento que aún lo estoy pagando? Wow. No sé cómo sentiría que lo está pagando. Ahí viene mucho dolor. O sea, la culpa está acompañada de mucho dolor, generalmente, ¿verdad? Y tú lo pudiste ahorita reexperimentar cuando hablaste de lo tuyo, por ejemplo. Sí. Decirlo, aunque yo ya lo haya superado, decirlo me causa un dolorcito, porque sé de alguna forma que yo en ese momento estaba pensando que le estaba haciendo daño a mi mamá o que mi mami no estaba sintiendo lo mismo. Aquí vamos con Ingrid. A ver, Ingrid, creo que en primer lugar hacer este análisis otra vez o esta reflexión, diría yo, de qué estaba pasando en mi vida y por qué yo me comporté en ese momento como me comporté con esta persona. Es decir, ¿qué estaba yo viviendo? Ser compasiva contigo siempre es una buena forma de empezar a reflexionar. ¿Qué estaba yo viviendo? ¿Cómo había sido mi vida? ¿Qué cosas no había aprendido? ¿Qué cosas había experimentado? ¿Qué cosas no? Que me hacían a mí actuar de la forma en la que estaba actuando. Y si puedes, también le pedí perdón a esa persona, le hablé en algún momento y le dije, mira, sabes, sé que en ese momento, no sé, era inmadura, no sabía cómo tener una relación sana, no sabía cómo actuar frente a mis celos, pero te pido perdón por eso, lo lamento mucho y solo quiero que las cosas entre tú y yo estén bien, ¿verdad? Entonces aceptas por un lado que sí, quizás hiciste daño, pero también aceptas de dónde salió eso y tratas de hacer algo con el dolor de la otra persona. Agarras el dolor y le dices, aquí lo tengo, también estoy contigo en esto. Yo también lo sentí y yo también lo sufrí y lo estoy sufriendo ahora.
Y después inicias un proceso de soltar. De soltar. Ya va. Yo ahorita, hace unas semanas, alguien que en algún momento fui muy pesada, fui abusiva con esta persona, me la topaba constantemente. Y cada vez que me la topaba no podía verla, de verdad. Y era un sentimiento de culpa. Sí. Era de, siento culpa, no la puedo ver porque sé que fui pesada, sé que fui abusiva. Y llegó en mí, gracias a este proceso de querer crecer, ¿verdad? Y que Dios me permite llevar terapia y leer mucho y todo. Dije, siento que para quitarme esta culpa y poder verla por fin a los ojos, necesito pedirle perdón. No me atreví en persona, la verdad. Y me encanta que Carlita es mucho de poco a poco, en tu tiempo, no te presiones. Y lo que yo pude hacer fue mandarle una nota de voz. Súper. En WhatsApp. Súper. O sea, le mandé una nota de voz en WhatsApp diciéndole, me encantaría hacerlo en persona. Claro. Pero no tengo hoy el valor. Pero te quiero pedir perdón por esto, esto, esto y esto. Y ojalá Ingrid lo pueda hacer de alguna forma, porque lo que me respondió esta persona fue, primero no me lo esperaba, me dijo, y aparte era, tú dijiste, porque yo le dije, perdón, no soy valiente. Ajá. Y me dijo, mandar una nota de voz es de valientes. Y yo, ¡ah! Sí, y por supuesto que sí. Sí, entonces, qué lindo que tú nos digas, si sentimos culpa porque creemos que lastimamos a alguien, recordemos, ¿será que le pedimos perdón o no lo hicimos? Ajá. Y estamos a tiempo para hacerlo. Claro, si la otra persona también lo acepta, ¿verdad? Es la mejor forma de sanar eso, porque a ver, todos cometemos errores, Sí. todos tenemos derecho a cometer errores, porque la vida es eso, es un aprendizaje. Y lo importante es si aprendiste de ese error. Entonces la pregunta, Ingrid, para ti sería, ¿aprendiste? ¿Volverías a hacer algo como lo que hiciste? Si no lo volverías a hacer, tu proceso está hecho. Solo haz lo que te haga falta para pulir ese proceso y decir, ok, ya, puedo soltar, ya no siento culpa. Dice Jenny. Bueno, este mensaje de Jenny se repitió con varias personas en distintos roles. Por ejemplo, ella dice, siento culpa por ser mamá y querer pasar tiempo sola. Alguien más escribió, siento culpa por querer pasar tiempo con mi esposo y dejar a mi hijo a un lado. Y creo que nos pasa a muchos. A mí me pasa mucho que de repente siento culpa por querer hacer cosas sola y pasar lastimando a mi esposo y que él sienta que es sinónimo de no te quiero en mi vida. Sí, por supuesto. Cuando es simplemente me gusta pasar tiempo sola. Pero ¿cómo hacemos para no sentir culpa de algo que disfrutamos? A ver, creo que muchas de estas cosas, por ejemplo, ser mamá es sumamente complicado, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando me convertí en mamá, descubrí el amor más grande que nunca había imaginado sentir, pero también el miedo más grande. Y obviamente viene también acompañado de mucha culpa porque socialmente te inculcan a que la mamá tiene que ser, o sea, incluso el arquetipo cultural que tenemos de una madre es una madre que es totalmente abnegada, que es sufrida, y entre más sufrida, mejor madre es. Entonces, en primer lugar, creo yo que tenemos que empezar a cuestionarnos las creencias que giran alrededor de qué es ser realmente una buena mamá. Porque si yo tengo esta creencia de que tengo que estar 100% del tiempo con mis hijos y que al ser madre me dejé de ser una mujer o dejé de ser profesional o dejé de ser esposa, entonces la culpa me va a acompañar mucho tiempo. Porque no voy a sentir que tengo derecho a hacer nada más que ser mamá. Y sí lo tenés. Claro. Todos tenemos derecho a un espacio libre de nuestros hijos, en pareja, libre de nuestra pareja, en soledad o con amigos. Nuestro círculo, entre más cálido, pero entre más amoroso, pero entre más rodeadas de personas que piensen, sienten como nosotros, vamos a ser mejores personas. Entonces, el salir un día con unas amigas a platicar, incluso a desahogarme de lo que es ser mamá, es saludable, me va a hacer tener una mejor relación con mis hijos, porque estoy siendo genuina, estoy cansada de ser mamá. Yo te puedo decir, en este momento de mi vida, cuando mis hijos ya están grandes,
y están yendo a la universidad, estoy cansada de preocuparme cuando salen de fiesta. Ajá. Y sé que es una preocupación que voy a cargar, pero estoy cansada. Quisiera un día viernes irme a dormir y decir, ya están en su cama los dos. Pero sé que están en la etapa en la que ellos van a salir. Entonces, yo también tengo espacios para mí y los disfruto muchísimo. Entonces, ¿cómo hacer para no sentir culpa? Analizar de dónde vienen estas creencias que me hacen a mí ser inflexible en cuanto a mi concepto de lo que significa ser madre. Revaloremos o reevaluemos nuestro concepto de qué significa ser una buena madre y vas a ver que salir con tu esposo o salir con tus amigos o salir sola no va a estar dentro de lo que te hace una mala mamá. Exacto. Y que quedarte todo el tiempo en casa no va a convertirte en una excelente mamá. Los hijos quieren ver mujeres felices como madres, mujeres realizadas. Es el mejor ejemplo que les puedes dar a tus hijos. El tiempo fuera también está bien. Hacer lo que te gusta te da alegría, claro, ¿verdad? Y eso lo va a sentir tu familia, claro, tu familia completa. Vamos a ir con otra pregunta que hicieron. Dice, Clau puso, ¿cómo puedo dejar de sentirme culpable por decir no? Wow. Esa es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿sabes? Aparte que tenemos que dedicar un video completo a aprender a decir sí, no, ¿verdad? Así creo. Pero ya cuando por fin ya sé decir no, ¡pum! La culpa. ¿Será que estuvo bien que dijera que no? La culpa, porque dije no. Sí. ¿Qué hacemos ahí? A ver, cariño, primero creo que debemos entender que está bien poner límites, ¿sabes? Muchos de los problemas que se dan en pareja, que se dan en relaciones de trabajo, que se dan incluso en la familia, vienen derivados de no tener la capacidad de poner límites. Porque hay alguien siempre, cuando no hay límites, siempre hay alguien que se está sintiendo utilizado y que está sintiendo que las otras personas están abusando de él o de ella. Entonces, creo yo que es importante saber de qué forma estamos poniendo límites y si estamos poniendo límites o no. Entonces, empezar con algo chiquito, a tu paso, a tu ritmo. Entonces, si yo sé que tengo dificultades para decir no, si yo sé que tengo dificultades para poner límites, voy a empezar a poner un límite muy chiquitito. ¿Sí? Te voy a poner este ejemplo. Tengo un amigo al que le daba mucha pena ir a un restaurante y ordenar comida y que se la llevaran mal y devolverla. O sea... Él podía haber pedido carne, le llevan pollo, le llevan lo que sea y él le iba a decir gracias. Sí. Entonces, una buena forma de empezar a poner límites o a poder decir que no es en las cosas que hacemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿sabe? Disculpe, con pena igual, sí, porque vas a sentir pena, pero tienes que saber que se siente bien, es liberante poner límites después de que ya lo logras, pero ojo, hay que entrenarlo mucho. Decir que no es fácil y sí va a llamar muchísima culpa al inicio, pero entre más lo haces, más te desensibilizas. Es una desensibilización sistemática y más fácil va a ser para ti cuando veas que los resultados no son malos y que la gente se va a enojar menos de lo que tú estás creyendo que se enoja. Exacto. Entonces tú le dices al mesero, mire, disculpe, pero es que fíjese que yo pedí la carne término medio y me la trajeron bien cocida, solo cámbiame la carne, si es que tanta pena le da. Entonces el mesero, ¿qué va a decir? Claro, por supuesto, disculpe, yo se la llevo. Cuando regrese con el plato con carne, va a decir, ok, ya lo hice, el mesero fue amable, no es que el mesero vaya a pagar por la comida, ya lo tengo aquí y yo estoy pagando por un servicio y merezco también cosas buenas para mí y merezco pedirlas con mucho respeto y con mucho amor, pero merezco y tengo el derecho de pedirlas. Entonces, cuando haces todo esto, cada vez va diciendo más fácil. Si alguien te dice, juntémonos hoy, y tú no tienes ganas, quieres descansar, quieres estar en tu casa y ver una serie y comerte una pizza y un helado, pues aprendes a decir, sabes, hoy no, te agradezco mucho. Y si vienen después con el chantaje de, no, nunca tienes tiempo, tú no puedes, te dices, sabes, hoy estoy bien cansada, quisiera de verdad, con todo mi amor, que comprendieras que mi semana estuvo dura y ahorita lo que quiero es encerrarme en mi cuarto y ver televisión. Vamos a salir otro día y va a estar bien. Empezar con cositas pequeñas, sí, donde sintamos que no afecta a alguien que queremos demasiado, ¿verdad? Exacto. Pero empezar a practicar el no.
Con que no amor es y malo. bondad. Con amor y bondad, ajá. Sin ser pesados, ¿verdad? Es que obviamente así decimos, no quieres a tu bondad, no sé. Porque a veces nos vamos a los extremos. Decimos que sí todo el tiempo y cuando queremos empezar a decir no es no. Y si quiere que me llame, pues, y si quiere que... sí. No, eso tampoco es bueno. No. Recuerden, la flexibilidad está en medio, está en los grises, ni en el blanco ni en el negro, en los grises. Exacto. Dice por acá Mari, ¿cómo puedo dejar de sentir culpa por decisiones pasadas? Parece que la gente la critica constantemente porque tomó una decisión. Yo creo que aquí otra vez nos vamos a la reflexión. Reflexionemos acerca de, bueno, yo tomé esas decisiones, ¿en qué momento de mi vida tomé esas decisiones y por qué creo yo que en ese momento para mí pareció lo mejor? Exacto. ¿Y qué aprendí de eso? Independientemente de lo que la gente diga, pues yo estoy asumiendo, si digamos que las consecuencias fueron muy malas, yo estoy asumiendo esas consecuencias. Entonces, que me digan que todo estuvo mal o que yo hice mal, todo lo que hice mal, no me ayuda para nada. Entonces voy a soltar un poquito el ponerle tanta atención o tanto peso a lo que otras personas opinen y voy a quedarme con lo que yo creo y opino. Si yo sé que las consecuencias, que quizás sí fue una mala decisión, pero que yo asumí las consecuencias y yo me hago responsable de ellas y yo aprendo de esto para no volver a caer en lo mismo, mi aprendizaje ya está hecho. ¿Para qué seguir culpándome? ¿Para qué seguir culpándome si yo sé que de eso aprendí? Ya no puedo, vivir en el pasado no solo nos trae tristeza, no podemos cambiar el pasado. Entonces, si yo sé que no lo puedo cambiar, lo mejor que puedo hacer con esa experiencia es aprender de ella. Porque la vida te va a pasar una y otra vez la misma lección hasta que tú decidas aprenderla. Si tú ya la aprendiste, la vida te va a pasar una lección mejor que te va a hacer crecer más. Vamos de lección en lección en lección. Así es la vida. Así es la vida. Pero es mejor aprenderla rapidito. Sí, me encanta el recordarnos en qué edad, qué sabía yo de la vida. Es que la gente no sabe cuál era mi contexto, ¿no? O sea, la gente no sabe qué estaba pasando yo. Si yo estaba sufriendo por algo, si por algo tomé esa decisión, no lo sabe, la gente siempre va a hablar, pero no conocen la historia. Tú sí, recórdate tu historia para tener compasión contigo y decir, no, hombre, no, ya aprendí, ya pasó. Sí, ya aprendí de eso y ahora soy una persona diferente. Dice Roxana, siento culpa de que por mí él buscara a otra persona. O sea, como que siente que ella fue la culpable de que él le fuera infiel. Ok. Yo aquí primero le haría la pregunta a Roxana de ¿qué te hace sentir o pensar que tú fuiste la culpable? ¿Tenías una relación tormentosa? ¿Quizás peleaban mucho? O sea, mi primera pregunta sería ¿de dónde viene esta sensación de que tú tuviste la culpa? Porque si viene solamente de que él buscó a alguien más, yo te diría, esa no es responsabilidad tuya. Él buscó a alguien más por algo más que tiene que ver con él y no contigo. Ahora, si la relación era tormentosa y tú de alguna forma sí sientes que quizás algunas de tus reacciones, porque pues en una pareja vamos 50-50 y esto es una relación de ambas vías. Si tú en realidad sí crees o piensas que hiciste algo, vámonos otra vez a lo mismo, reflexionemos acerca de por qué estaba actuando yo así. Regularmente en pareja, cuando peleamos o cuando protestamos, estamos ocultando emociones más vulnerables, como la tristeza o la frustración o el miedo a perder a la otra persona. Vamos a hacer este ejemplo. No sé, mi pareja me está cancelando todas las veces que vamos a salir o que vamos a hacer algo y entonces yo me enojo y le digo, no, es que tú ya no tienes tiempo para mí, es una lata, siempre pasa lo mismo, estoy harta, estoy enojadísima contigo. Entonces la otra persona, ¿cómo va a reaccionar? Mal. Defendiéndose. Ajá, se va a defender, se va a poner rápida la defensiva. Sí, se va a poner rápida. Ay, no, es que exagerada. Ajá, no me entendés. Tú no me entiendes. Entonces, yo tengo trabajo, yo tengo otras cosas que hacer y no. Entonces se vuelve una pelea. Sí. Si esta persona, la primera persona, dijera, ahora que hemos estado tan desconectados, he sentido muchísimo miedo de perderte porque siento que no te he visto y me duele porque te amo y me encanta mi tiempo contigo. ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Claro, no, va a ser completamente diferente, va a comprender lo que está sintiendo la otra persona. Ok, muchas personas están escuchando esto por primera vez. Sí. Porque nadie nos enseña a hablar y actuar desde las emociones vulnerables. Nadie. Entonces, si tú no sabías cómo actuar en esos momentos,
¿Por qué no puedes perdonarte? Exacto, porque nadie te enseñó. Porque si tú no sabías que lo que hiciste iba a alejar a tu pareja o iba a hacer que tu pareja se alejara, ¿qué puedes hacer con eso? Pues lo único que puedes hacer es aprender de eso y no volver a repetirlo. Y si no tiene nada que ver contigo y él simplemente fue infiel, sin nada que ver. No hay responsabilidad. Que eso es bastante común, ¿verdad? Que haya mujeres que digan, no fui suficiente y por eso me fui infiel. Y pero eso ya es un tema para un video completo. Sí. Que sí, qué duro, porque te sentís tú como nada. Claro. ¿Verdad? Muy poco valiosa. No, qué fuerte. Bueno, dice aquí Analí, ¿cómo se puede mejorar? ¿Cómo afecta la salud sentir culpa? Muchísimo. Sentir culpa nos puede llevar a un estado de tristeza que afecta a nuestra salud mental, que puede convertirse en depresión, porque nos mantiene en el lodo del pasado, atorados en ese lodo sin tener la capacidad de salir de ahí. La culpa conlleva mucho dolor, porque siempre estamos pensando en qué hubiera sido o qué hubiera pasado si no hubiera tomado esta decisión o si no hubiera hecho esto. Entonces, otra vez, ver hacia adelante o ver en el presente, pero lo mejor siempre es estar en el presente y vivir en el presente, te va a llevar a hacer ese cambio de chip para no quedarte, porque la tristeza enferma. No. O sea, sí. hay muchísimos estudios acerca de asociando la tristeza a cáncer, a diferentes enfermedades. Es decir, la culpa conlleva un gran dolor. O sea, llevamos encima la maleta de la culpa, llevamos encima la maleta del dolor y el what if. ¿Qué hubiera pasado si hubiera cambiado esa decisión? Pues nadie lo sabe. No. Las decisiones ya fueron tomadas. Sí. Tienes que aprender a vivir con lo que tienes en el presente. Siéntete agradecido. El agradecimiento yo siempre lo involucro en todas mis técnicas. Involucro muchísimo el agradecimiento porque cuando tú te puedes o tienes la capacidad de sentirte agradecida, vas a poder ver en tu mundo, aún pasando una tormenta, que existen cosas lindas y cosas buenas. A pesar de tus malas decisiones. Y que eso te va a dar motorcito, ¿verdad? Claro. O sea, si yo soy agradecida a pesar de todo lo feo que puedo estar sintiendo ahorita, pero reconozco que, gracias a Dios, hoy tuve para comer, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy tuve para tener mi sesión de terapia con Carlita. O sea, si uno empieza a ver todas esas cosas y empieza a agradecer, ya es un motorcito de, bueno, sigamos aguantando, vamos, claro. vamos. Y que todo va a pasar, ¿verdad? Sí. Hay personas que se sienten culpables por todo. Sí. O sea, por todo lo que hacen. Y uno las identifica rápido con perdón. Ajá. ¿Verdad? Que rápido. Y perdóname esto. Y disculpa. ¿Qué le podrías decir a esas personas? Sé que es algo muy profundo y que tal vez sí deben tratarlo ya con un especialista. Pero, ¿qué podríamos decirle ahorita a alguien si se identificó y dijo, yo pido perdón por todo? ¿Se siente culpable por todo? Sí, sabes, yo estaba viendo la vez pasada un programa en el que un actor americano, no recuerdo el nombre, pero es un comediante que hace improvisación teatral, estaba hablando de una depresión que le había cargado por muchísimo tiempo y que haciendo él muchísima terapia, hizo incluso psicoanálisis, hizo terapia de todo tipo para poder encontrar, porque no le hacían los medicamentos, o sea, el medicamento no funcionaba. Él tenía lo que se conoce en psicología como una depresión resistente. Es una depresión que a veces los medicamentos no funcionan. Y él habla acerca de cómo encontró el camino y la luz de esa tristeza tan profunda que él estaba sintiendo. Y él cuenta justo eso, que él se dio cuenta, y su terapeuta se dio cuenta de que él pedía perdón por todo. Ay, perdón, vine 3 minutos tarde. Ay, perdón, había tráfico. Perdón por lo que dije. Perdón si pensé así. Perdón si dije esto. Perdón si me topé aquí. Perdón. Al final él habla de que él descubrió que cuando, hablando con su mamá en uno de los ejercicios que su psicóloga le puso, que su mamá en algún momento había querido abortarlo. Ay. Entonces él literalmente pedía perdón por estar vivo. No. Y eso era lo que lo hacía pedir perdón por todo, porque para él ya...
Y sabes, mucha gente cree que esto es magia y que esto no existe y que las cosas no son así, pero de alguna forma el rechazo, porque no es magia, no es que sea algo mágico que pasa y él lo está sintiendo por ósmosis, no. Es simplemente que el rechazo de una madre se puede ver reflejado en un hijo a través de la sobreprotección o a través del enojo o a través de muchas cosas. Entonces el hijo percibe esto y va creando sus propias creencias nucleares acerca de sí mismo, acerca del mundo y acerca de las personas que lo rodean. Ajá. Entonces él todo el tiempo estaba sintiendo que le debía mucho a su mamá por haber nacido. Y después sentía al mundo en general. Entonces él iba por toda la vida pidiendo perdón. Cuando empezó a trabajar, a desensibilizarse acerca de, bueno, ya no tengo que pedir perdón a esto. A veces yo les digo a mis pacientes, no tienes que pedir perdón por eso. O con una disculpa basta. Porque la palabra perdón es un proceso muy grande. El perdón es un proceso muy grande que no todas las... No todo merece eso. No todas las personas y tampoco todo mi actuar amerita que yo pida perdón. Entonces, perdón es una palabra que se tiene que usar con muchísimo cuidado. El disculpa es algo. ¿Sí? Pero entonces, si tú te sentís culpable por todo, creo que vale la pena, como lo dice Carlita, ir con un profesional y escarbar qué está haciendo ahí, que prácticamente sientas que tu existencia, ¿verdad? Es incómoda para los demás. Para los demás, exactamente. Así es. Vamos a ir con la última pregunta. Dice Jenny, ¿podrías compartirnos métodos para combatir los pensamientos repetitivos que vienen por la culpa? Ok. O sea, no sé qué tipo, ahorita no recuerdo qué tipo de pensamientos. Bueno, sí, es que es por mi culpa. Sí, pensamientos intrusivos, ¿verdad? Que son pensamientos que llegan en cualquier momento. Por ejemplo, veo a mi mamá enojada y solo la veo molesta. Algo hice. ¿Qué hice? ¿Sabes? O sea, empezamos empezamos como a asumir incluso que las conductas de otros se deben a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esta técnica va para cualquier pensamiento intrusivo. Los pensamientos intrusivos o pensamientos automáticos son pensamientos que llegan de forma arrebatada y que no puedes parar. Son como una bolita de nieve que los dejas ahí se van convirtiendo en una cosa cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Cómo podemos hacer para cambiarlos? 1, anota. Haz un cuadrito con 3 columnas y anota en la primera, pensamiento intrusivo. Intrusivo siempre va a ser un pensamiento negativo, ¿verdad? Negativo que te cause incomodidad. Ajá. Que al pensarlo digas, ¡oh! Sí, que no es bonito. Que no es bonito. No es lindo. Anótalo. Después de eso, anota qué sentiste en ese momento. Entonces, ¿cuál es la emoción? Anotas la emoción. Y luego, la conducta. ¿Qué conducta tuviste? Tal vez viste a tu mamá, pensaste, mi mamá ya está enojada, seguro yo hice algo, la emoción fue miedo y te fuiste a tu cuarto. Irte a tu cuarto es la conducta o la tendencia de acción. Cuando haces eso, cuando llegues a tu cuarto, vas a poder examinar o en las noches, evaluar los pensamientos los más importantes, los evalúas y dices, bueno, ¿cómo puedo cambiar este pensamiento a un pensamiento más objetivo? Porque, a ver, asumir que su mamá estaba enojada, que es el ejemplo que estoy usando, porque llegó enojada y que es por mí, que es por ti, no es objetivo. No es un pensamiento objetivo ni es un pensamiento irracional. Entonces, ¿cómo lo transformamos? Mi mamá estaba enojada, quizás deba preguntarle por qué. Sí, tanto que soluciona el preguntar, dejar de asumir y que nuestra mente vuele. Claro, sabes que en terapia 80% de las cosas que se hablan a través del diálogo socrático, que es hacer preguntas. Sí. Porque a través de las preguntas y con tus mismas respuestas te conoces muchísimo y te reconoces y puedes cambiar tantas cosas. Entonces, después de que hagas eso, decís, bueno, le voy a preguntar. Cuando le pregunte, mami, ¿estás enojada? Sí, es que me pasó algo en el trabajo. Ahí voy a ir yo, entonces comprendiendo que no todo lo que veo y percibo es que yo convierto en mi realidad es realmente lo real, lo que está pasando en realidad. Ya vieron todo lo que pasa en la mente y cómo por eso, por suponernos, empezamos a alejar de personas, porque creemos que de plano yo hice algo, de plano no me quiere, de plano o yo le caigo mal. Me alejo. En lugar de preguntar, algo estamos bien. Claro.
¿verdad? Vamos a estar bien, no sé, preguntar. Yo en este caso resumo perfecto la última culpa fuerte que sentí, que era no puedo estar disfrutando si mi mamá está sufriendo. Era lo que yo decía, no, eso no es ser buena hija. Ajá. Eso es lo que yo pensaba. Pero le conté, tal vez no fue preguntarle, ajá, pero le conté y ahí fue donde ella me dijo, al contrario, si tú sos feliz, yo soy feliz. Entonces, esa culpa que tenemos guardada, que muchas veces es por lo que está armando nuestra querida mente, mejor hablemos, preguntemos, porque es muy común, como lo dijo Carlita. Y sabes, es mejor un ratito incómodo, porque ajá, sé que muchas veces no nos sentimos cómodos hablando de estos temas. Sí. Mi sueño es que algún día todos nos sintamos cada vez más cómodos de hablar de estas cosas, de las cosas que nos incomodan, que nos lastiman, uh-huh, pero pasamos un poquitito, como un tiempito de incomodidad, pero vas a tener libertad después, porque eso va a cambiar, o sea, eso es lo que hace que cambie tu mindset. El darte cuenta que estabas equivocado acerca de este pensamiento te va a hacer después pensar, entonces, ¿será que así es con todos mis pensamientos? ¿Será que mis pensamientos realmente son producto de una realidad que yo me estoy formando? Y si es así, ¿puedo cambiarlos? Claro que se puede. Se llama reestructuración cognitiva. Y es esta técnica que les di. Le ponemos el pensamiento, la emoción, la conducta y luego, aquí a la par, pensamiento alternativo. Escribes el pensamiento objetivo y luego de un tiempo ya vas a poder agregar otra columnita que diga qué emoción sientes con el pensamiento alterno que estás utilizando y luego qué conducta tienes. Y te vas a dar cuenta que son dos personas totalmente distintas. Me fascina este ejercicio, ya lo he hecho yo con Carlita y en mi caso era algo por autoestima más que todo, pero me fascina que hoy ustedes también se puedan ir con esta tareita, ¿verdad? Que digan cuál fue mi pensamiento, cómo me sentí, qué hice y cómo lo puedo cambiar, porque como es queridamente, si cambiamos nuestra mentalidad respecto a cualquier cosa, podemos cambiarlo todo, y no es algo que, ay, qué bonito se escucha, sino que expertos lo han comprobado, ¿verdad? Cambia hasta el organismo. Por supuesto, incluso tu forma de sentarte, de ser, de estar en el mundo. Bueno, esperamos que hoy las personas que se identificaron con el tema de la culpa, esperamos que algo de lo mucho que nos dejó Carlita pueda darles paz y que aparte nos sintamos que no somos los únicos que tenemos sentimientos de culpa, ¿verdad? Todos tenemos sentimientos de culpa, seguramente Carlita. Yo incluida. Seguramente Carlita, que por ser psicóloga no quiere decir que, ay, no siento, ¿verdad? Sí, sabes que a veces la gente cree que no tengo una vida después de ser psicóloga. Ay, y tú vas a shows, y tú haces comedia, y tú también tienes familia. Y tú también comes. Sí. O no vives aquí. No, por supuesto que he sentido culpa. Te enojas, te frustras, mucho, todo. Sí, todo. Entonces, claro. Si ella lo siente, lo sentimos, seguramente aquí varios sentimos culpa por algo, pues entendamos que es algo de humanos, pero que tal vez solo cambiando esa historia que nos estamos contando, podríamos dejar de sentir la culpa o de expresarlo, preguntarle a alguien más y no asumir. Gracias, mi Carlita, por un video más. Gracias de verdad. Recuerden que tenemos el Instagram Queridamente GT para que ahí puedan ustedes estar pendientes, porque estaré abriendo cajitas de pregunta para que puedan preguntarle a nuestra psicóloga de Queridamente. Hasta el siguiente video.